Hola, ¿qué tal? Buenos días. Iglesia, bienvenida. Vamos a dar inicio a nuestro estudio del día de hoy. Por favor, acompáñenme ahí en su Biblia a la carta de Gálatas, donde estamos estudiando el día de hoy. Gálatas, capítulo 2, del versículo 19 al 21, es donde estaremos meditando el día de hoy. ¿Ya lo tienen todos? Gálatas, capítulo 2, del 19 al 21. Sean bienvenidos los que se conectan a través de las redes sociales. Que el Señor les bendiga. Tomen sus Biblias. Vamos a comenzar. Gálatas, capítulo 2, verso 19 al 21, dice así la palabra del Señor. Porque yo por la ley soy muerto para la ley, a fin de vivir para Dios. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. No desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Padre, te damos gracias en esta hora que nos permites reunirnos aquí, Señor, para estudiar tu palabra. Ayúdanos y guíanos para que podamos comprenderla, que podamos entender, Señor, esta profundidad de esta palabra, que podamos cada uno atesorarla y ponerla por obra, Señor, en nuestra vida, que podamos entender. Abre nuestro entendimiento, que tu Espíritu Santo a cada uno de mis hermanos y a mí también, Señor, que nos ayude a poder entenderla, a poder practicarla, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. El título de este mensaje, ¿quién vive? A manera de pregunta, ¿quién vive? Y ahorita vamos a ver quién es el que vive. En una casa, cuando nosotros llegamos a un lugar, alguna casa, tocamos a la puerta y pues sale una persona y son las personas que habitan esa casa, son los que viven dentro de esa casa. Cuando la casa está deshabitada, pues tocamos, por más que toquemos, nadie sale a la puerta, porque no hay nadie habitando esa casa. De la misma manera nosotros, en nuestra vida, cuando nosotros tenemos a Cristo, Cristo es el que se refleja a través de nuestra vida. Y cuando Cristo no habita en nosotros, pues Cristo no se refleja, ni su carácter, nada de Dios se refleja en nuestra vida, sino que únicamente nuestras propias o nuestros propios deseos carnales, nuestra forma de vivir es lo que se refleja. Y aquí, en esta porción bíblica, recuerden que estamos estudiando, haciendo un estudio sistemático, y en esta porción bíblica ya hemos visto que los judaizantes estaban queriendo introducir sus ideas de la ley a los nuevos creyentes. Ya lo hemos estudiado, cómo ellos estaban trayendo que era necesario que los nuevos creyentes se circuncidaran, guardaran los mandamientos de la ley, para que ellos pudieran de alguna manera ser salvos. La iglesia tradicional católico-romana sigue adoptando esta misma idea, porque si nosotros hemos estudiado un poco de la iglesia romana, nos damos cuenta que ellos no niegan la fe en Jesús, ellos abrazan la fe en Jesús, solamente que ellos ponen a la par también las obras. O sea, ellos están como los judaizantes. Ellos dicen que es necesaria la fe, pero que es necesario guardar las obras, y que al final las obras pues tienen un contrapeso, ¿no? Para que tú puedas ser justificado delante de Dios. Entonces, eso es lo que enseña la religión católica, vamos a decirlo así. Pero nosotros sabemos que Pablo está combatiendo esto. Pablo está enseñando que no es por obras, que la salvación no se obtiene por obras, únicamente por gracia. La justificación es por fe y no por obras. Así que surge una pregunta aquí, en este punto, en este verso 19 que estamos leyendo de Gálatas 2, dice Pablo, porque yo por la ley soy muerto para la ley, a fin de vivir para Dios. Aquí Pablo nos está mostrando que está muerto para la ley y por la misma ley. ¿Cómo es eso, que está muerto a la ley y por la ley? Bueno, lo que Pablo está usando aquí es la idea de un muerto, vamos a llamarlo así, de una persona cuando muere. ¿Por qué? Porque la ley
era de alguna manera la forma de mostrarle al hombre que estaba transgrediendo la ley de Dios. Y la misma ley era la que lo condenaba a muerte. Entonces Pablo dice, por la ley yo estoy muerto. O sea, para la ley yo estoy muerto. Porque la misma ley me condena y la misma ley pues me va a matar. Entonces dice, pero estoy abandonando ese modo de pensar, ya no estoy viviendo bajo ese parámetro de la ley y ahora estoy adoptando vivir para Dios, que es el nuevo, o digamos el nuevo orden, que es vivir por gracia, por la gracia de Dios. Entonces modificamos de vivir en la ley para vivir en la gracia. Es lo que está diciendo, ya lo vimos la clase pasada, la transición de la ley a la gracia. Ahora surge una pregunta aquí, ¿la ley entonces ya no está vigente? Sí, porque si Pablo dice ya la ley ya no funciona, entonces podríamos pensar que la ley ya no está vigente. Pero ¿es acaso eso cierto? Jesús mismo dijo en Mateo 5:17, yo no he venido a abrogar la ley, sino a cumplirla. O sea que Jesús mismo vino a cumplir la ley. Se necesitaba un hombre que tuviera tal justicia en sí mismo que pudiera cumplir la ley para que de alguna manera se pudiera abrir ese camino de gracia. De otra manera no podría haber sido un hombre cualquiera, no podría haberlo hecho. Entonces Jesús, un hombre justo, santo, piadoso, cumplió la ley para que nosotros, si nos identificamos con Cristo en su muerte y en su resurrección, ya no tenemos nosotros que guardar la ley. Pero ahora, ¿está vigente la ley? La ley sigue vigente. O sea, la ley son los mandamientos que Dios le ha dado al hombre. Todo mandamiento que Dios le ha dado al hombre, eso es la ley. Y el hombre que quiere vivir por la ley tendría que cumplir todos los mandamientos que Dios ha dado a través de toda la historia de la humanidad. Cada mandamiento, cada precepto, cada estatuto, cada ordenanza que Dios ha dado al hombre, el hombre tendría que cumplirla para poder ser justificado por esa ley, lo cual es imposible. Nadie es capaz de cumplir la ley de tal manera. Entonces Jesús vino y cumplió la ley porque en él estaba esa capacidad de santidad, de pureza para cumplir la ley, para que nosotros no tuviéramos que cumplirla. Pero la ley sigue vigente. Dice Primera de Timoteo, capítulo 1, versículo 8, que la ley es buena y fue dada para los transgresores. Para ellos fue la ley. Si uno la usa legítimamente, dice Pablo, conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores y desobedientes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y prófanos, para los patricidas, matricidas, para los homicidas, etc. Para todo el hombre que hace lo malo, la ley sigue vigente. Porque la ley nos muestra, la función de la ley es mostrarnos las faltas, las transgresiones. Porque en una porción escribe Pablo, yo no conociera qué es pecado si no fuera por la ley. O sea que la ley nos muestra, dice Pablo, yo no conocería qué es la codicia si no fuera por la ley. O sea, si la ley no existiera, no sabríamos qué cosa es pecado y qué cosa no. Entonces la ley es ese parámetro que nos marca qué cosa es transgresión y qué cosa está dentro del marco de la ley. Entonces, una vez teniendo claro esto, que la ley únicamente sirve para mostrarnos las faltas y para condenarnos, tenemos que entender que la ley no nos puede justificar, que la ley no nos puede salvar. Y necesitábamos, la humanidad, estábamos perdidos y necesitábamos a alguien que hiciera algo por nosotros. Vamos a leer Colosenses capítulo 2, versículo 13 y 14, porque era necesario para poder nosotros, ser justificados delante de Dios, era necesario que alguien hiciera algo por nosotros, ya que nosotros estábamos incapaces de guardar la ley. Porque también Pablo escribe en Romanos 8, en el verso 7,
escribe Pablo que el hombre no puede guardar la ley, dice, no quiere guardar la ley, no se sujeta a los mandamientos de Dios, ni tampoco puede. O sea que si fuera por nuestra parte, nosotros no queremos sujetarnos a los mandamientos de Dios y tampoco podemos. No estamos en esa capacidad de poder cumplir los mandamientos de Dios, aunque queramos. Dice Pablo que cuando quiere hacer lo bueno, ¿qué dice? Termina haciendo lo malo. ¿A poco no les ha pasado a ustedes? Dicen, hoy me voy a portar bien. Y resulta que este día es cuando más cometemos transgresiones a los mandamientos de Dios, a la ley de Dios. Así que no podemos. Colosenses capítulo 2, versículo 13 y 14 nos dice algo interesante. Dice, y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Así que había una acta que nos era contraria. ¿Cuál era esa acta? La ley, en la ley estaba marcada nuestra transgresión. O sea, la ley nos mostraba nuestra transgresión y ahí estaba el acta de lo que habíamos transgredido nosotros. Bueno, pues Cristo toma esa acta de esas acusaciones que tenían contra nosotros y va y la pone en la cruz y la clavó en la cruz para que nosotros pudiéramos ser declarados inocentes ante ese tribunal divino. Y ahora ya somos libres de esa culpa, porque Él nos perdonó los pecados. Pero claro que tuvimos que haber creído en Él, porque ahí comienza el plan de salvación, creer en Jesús, arrepentirnos y aceptarlo como Señor de nuestra vida. Ahora, entonces dice Pablo en el verso 19, porque yo por la ley soy muerto para la ley, a fin de vivir para Dios. Y aquí nos está mostrando, entonces, que ahora está viviendo Pablo para Dios. En el momento que Cristo le mostró a Pablo cuál era la función de la ley, él dejó de guardar la ley. O sea, cuando Pablo entendió cuál era la función de la ley, él inmediatamente dijo, dejo la ley y me traslado a la gracia, porque comprendió que la ley no fue puesta para salvarnos, sino para condenarnos, para mostrarnos las faltas. Y entonces él dijo, esto no funciona. Y él mismo lo expresa a los filipenses en el capítulo 3 de los filipenses. Él mismo dice, yo era fariseo, era hebreo de hebreos, circuncidado al 8º día, en cuanto a la ley irreprensible. Y él empieza a dar su currículum, todo lo que él era. Dice, pero todo esto, dice, lo tengo por basura, por haber conocido a Cristo. O sea que todo lo que él era, todo lo que él pudiera haber hecho en su vida pasada, todo su conocimiento, su estudio, su reputación, su fama, todo lo que él adquirió, dice Pablo, ya eso no me sirve a mí. Porque él creía, Pablo creía que guardando la ley, él iba a obtener el favor de Dios. Y en ese momento que Cristo le abre el entendimiento, le dice, no vas a obtener nada de esta manera. La única manera de obtener el favor de Dios es por medio de la fe. ¿Crees en mí? Si crees en mí, entonces obtienes el favor. ¿No crees? No lo obtienes. Así de sencillo. La gracia se obtiene por un favor inmerecido, no por un mérito. Porque la ley muestra un mérito. Tú tienes que hacer esto, tú te tienes que ganar esto, tú tienes que vivir de tal modo, tú tienes que hacer esto y aquello, haz. Y entonces el mérito está en ti. Cuando tú comienzas a hacer de esa manera, el mérito queda como que tú lo hiciste, como que tú te lo ganaste. Pero Pablo está enseñando que en la gracia no hay mérito. Tú puedes obtener la salvación por medio de un favor que Dios te está otorgando, pero te pide una condición, creer en el Hijo. El que tiene al Hijo
tiene la vida. El que no tiene al Hijo, pues no tiene la vida. La ira de Dios está sobre esa persona. Entonces, lo importante de entender esto es que el creer nos abre la puerta a la gracia, donde la ley deja de ser, digamos, nuestro acusador. Ahora vivimos por la gracia, vivimos por la fe del Hijo de Dios. Y de esa manera es que Pablo nos está mostrando. Y llegamos al versículo 20, donde dice Pablo: con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo. Dice Pablo, ya no vivo yo. Pablo dice que él ya no vive y que está juntamente crucificado con Cristo. Entonces, Pablo está mostrando una identificación con Cristo en su muerte y en su resurrección. Es lo que está diciendo Pablo. Yo morí con Cristo. El día que Cristo murió, yo también morí en ese momento. Ya no vivo yo. Porque fíjense que en el bautismo, cuando lo representa, fíjense, vamos a Romanos capítulo 6, vamos a ver cómo es la representación del bautismo, la que mismo Pablo enseña, que ya dice Pablo, ya no vivo yo, ya no vivo yo. Vamos a leer Romanos capítulo 6, del versículo 2 al 4. Fíjense cómo dice Romanos capítulo 6, del 2 al 4. Dice: en ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. El bautismo en el Espíritu sucede cuando tú creíste. Cuando tú le creíste a la palabra de Dios, cuando alguien te expuso el Evangelio y tú lo creíste, en ese momento el Espíritu de Dios te selló y te trasladó al cuerpo de Cristo, que es su iglesia. Cuando tú creíste, fuiste trasladado al cuerpo de Cristo, introducido en la iglesia. Eso es el bautismo del Espíritu. Ahora, el bautismo en agua es una representación, es un símbolo de lo que sucedió en ese momento. Y al hacerlo en agua, estamos haciendo una representación de lo que sucedió. Que nosotros, al entrar en el bautisterio, cuando tú eres sumergido en el bautisterio, estás representando que tú estás muriendo al pecado. Al momento que entras en el agua, completamente, tú estás representando que tú moriste. José Luis, Cristina, Silvia, Sebastián, murieron en el momento que fueron bautizados. Están representando una representación, murieron al pecado. Y en el momento que sales del agua, estás representando que resucitaste a una nueva vida. La nueva vida en la gracia que se vive por fe. Y ahora tenemos que vivir de tal manera, porque ya no podemos vivir en el pecado, porque ya fuimos muertos al pecado. El acta de lo que había contra nosotros, que nos era contraria, fue clavada en la cruz, ya lo leímos. Esa acta que nos acusaba fue clavada en la cruz, morimos al pecado. Ahora tenemos que andar en una vida nueva, en una vida que le agrade a Dios de la manera que Dios lo ha establecido. No para alcanzar un mérito, sino porque de esa manera tienen que vivir los hijos de Dios, si es que son hijos de Dios, si es que el Espíritu de Dios habita en nosotros. Y tenemos que mostrarlo. Entonces, aquí por eso dice Pablo, ya no vivo yo, porque Pablo se identificó en la muerte con Cristo. Dijo Pablo, yo estoy clavado con Cristo en la cruz. Ahí estoy clavado.
El antiguo Pablo, aquel Pablo que se regía por la ley, está clavado allí en la cruz. Y así cada uno de nosotros tendríamos que estar clavados con Cristo en esa cruz. Así que la justificación es una posición que se adquiere de ser pecadores, culpables, transgresores de la ley, a ser declarados justos delante de Dios. Pero no por el mérito de nosotros, sino por el mérito de Cristo, por la obra que hizo Cristo. Así que cuando tú aceptas la obra que Cristo hizo a favor tuya, en ese momento la justicia de Dios es imputada a tu vida y tu transgresión es imputada a Cristo. Y Él pagó. Ya no hay delito que perseguir. Por eso dice Pablo, ya no vivo yo ya estoy muerto. El antiguo Pablo ya murió, ahora vivo para Dios. Porque alguien dice, bueno, entonces si la ley ya no vamos a guardar la ley, entonces podemos hacer lo que queramos. De ninguna manera. Porque dice Pablo, ya no vivo yo, pero ahora vivo para Dios. Entonces Pablo dejó la ley, pero comenzó a vivir para Dios. Y así nosotros tenemos que dejar de hacer esas obras que queremos hacer, que queremos agradar a Dios, pero tenemos que vivir para Dios. Tenemos que comenzar a vivir para Dios. Y la pregunta que tenemos que hacernos aquí es, porque Pablo dice, Cristo vive en mí. Pablo hace aquí en el versículo 20, dice Pablo que Cristo vive en él. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. La pregunta es, ¿quién vive en ti? ¿Quién es el que vive en ti? Porque como les decía al principio, cuando llegamos a una casa y tocamos, pues sale la persona que habita esa casa, ¿no? Por ejemplo, cuando el pecado llega y toca a nuestra puerta, ¿qué es lo que sale de parte de nosotros? Si Cristo viviera en nosotros, cuando el pecado llega y toca a la puerta de nuestro corazón, saldría Cristo a abrir la puerta y diría Cristo, no, aquí no entras, aquí no puedes entrar, aquí no tienes derecho. Pero cuando nosotros toca el pecado a la puerta, abre nuestra carne, nuestra carnalidad. Y entonces, pues nos acoplamos bien, porque eso es lo que se muestra en nuestra vida: gritos, pleitos, contiendas, celos, envidias, chismes, disensiones, toda clase de males, murmuraciones. Eso es lo que sale a veces de nuestra persona, y eso es lo que la gente ve. A lo mejor no la gente muy lejana, sino la gente más cercana es la que puede ver eso a través de nosotros. ¿Qué es lo que estamos reflejando? Cristo vive en nosotros. ¿Le estamos dando el espacio a Cristo para que habite por la fe en nuestro corazón? ¿O seguimos nosotros en nuestra carne insistiendo en nuestras cosas, en nuestros anhelos? Porque dice Pablo, dice, porque yo vivo para Dios, Cristo vive en mí, y ahora lo que vivo, lo vivo por la fe. Así que tendríamos que pensar qué es lo que nosotros estamos haciendo, para quién estamos viviendo, porque Dios nos está dando la oportunidad de un borrón y cuenta nueva. En el momento que nosotros creemos en Jesús, Él nos da la oportunidad de nuestra vida pasada dejarla atrás. Dejar nuestra vida pasada atrás y comenzar una vida nueva. Ya no vivir nosotros, el José Luis agresivo, el José Luis malgeniado, el José Luis malhumorado. Ponga en silencio su celular, hermanita, por favor. Ya no tiene que estar gobernando mi vida
Tengo que morir a ese José Luis y comenzar una vida nueva por fe, siendo transformado por medio del Espíritu Santo de Dios en una persona diferente. Que cuando la gente me vea o la gente te vea, pueda ver que Cristo vive en ti, que no necesites tú estarle diciendo, no, es que Cristo vive en mí, que la gente pueda ver a Cristo a través de nosotros. ¿Es eso real en nuestra vida? ¿Se ve Cristo que vive en nosotros? ¿O quién vive en nosotros? Por eso del título de este mensaje, ¿quién vive? ¿Quién vive en ti? ¿A quién dejaste que tomara el control de tu vida? ¿A tus deseos, tus anhelos, tu carnalidad, tu pecaminosidad? ¿O es Cristo el que está gobernando tu vida? Porque eso es lo que está diciendo este pasaje. Cuando Pablo dice, con Cristo estoy juntamente crucificado, está diciendo, yo mi vida ya no me pertenece. Mi vida, el Pablo anterior, ya no vivo. Ahora vivo para Dios. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Estoy muerto. Para la ley, ya estoy muerto. Ahora la vida que vivo, la vivo por fe. Y de esa manera nosotros tenemos que vivirla. Cristo viviendo en nosotros. Vamos a Efesios capítulo 4, donde encontramos un texto del mismo apóstol Pablo que nos muestra, Efesios capítulo 4, versículo 22 al 24. Aquí nosotros encontramos estas palabras, dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, o sea, la pasada manera de vivir, aquella manera que vivíamos, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Aquí nos muestra, o sea, estábamos viciados en esos deseos engañosos. Dice, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Creados según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Así tenemos que vivir, despojándonos del viejo hombre, de nuestra pasada manera de vivir. Nosotros tenemos que escudriñar nuestra vida. Tenemos que ver, bueno, si antes yo era mal hablado, gritón, inmoral, sinvergüenza, lo que yo era, eso ya no tiene que seguir siendo, porque ya no vivo yo, ahora Cristo vive en mí, y lo que ahora vivo en esta vida, en la carne, lo tengo que vivir en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó, dice Pablo, el cual me amó y se entregó por mí. Fíjense lo que hizo Cristo, nos amó y se entregó por cada uno de nosotros. Pero muchos de nosotros menospreciamos el sacrificio de Cristo, porque seguimos en la antigua vida, porque el viejo hombre sigue viviendo y controlando nuestra vida. Es necesario que nosotros entreguemos el control a Cristo de nuestra vida. Que tú decidas y digas, yo le voy a dar el control a Cristo de mi vida. Que sea Cristo, que sea el Espíritu de Dios guiando mi vida, que en cada momento, en cada decisión que yo quiero tomar, yo busque al Espíritu de Dios para tomar esa dirección. No que somos atrabancados y lo que yo quiero hacer y lo que yo pienso y lo que yo quiero eso hago. No, ya no vivas para ti, vive para Dios, vive para servir a los demás. A veces está uno centrado nada más en que me sirvan a mí, ¿sí o no? Que me sirvan a mí y no queremos servir a nadie. Tenemos que cambiar esa mentalidad. Tenemos que cambiar esa mentalidad para que verdaderamente esta palabra se haga viva, se haga real. No nada más una palabra que decimos, no, que se haga viva y que se haga real. Y a partir de hoy tenemos la oportunidad. Si no lo hicimos ayer, hoy tenemos la oportunidad de hacerlo. Cambiar, transformarnos.
para que lo que vivimos ahora lo vivamos en la fe del Hijo de Dios. Nosotros tenemos que aprender a vivir por fe, no vivir por lo que nosotros vemos o las cosas que suceden, porque a veces vivimos centrados en lo que vemos. Tenemos que aprender a vivir por fe, no mirando las cosas, ay, no cambian mis hijos, ay, no cambia esto, ay, no sucede nada, ay, no pasa, no, eso es vivir por vista. Vivir por fe quiere decir que tú vivas conforme a lo que está escrito, creyendo lo que está escrito en la palabra de Dios. Que tú digas, Dios me prometió que si yo me mantengo firme en la fe, yo voy a heredar la vida eterna. No importa si le fallo, puedo ir a pedirle perdón, puedo ir al trono de la gracia para el oportuno socorro, para encontrar misericordia. No importa, lo importante es que tú quieras vivir por fe y vas a ver cómo tu vida va a empezar a cambiar. Aquellas cosas que no puedes, cuando estamos en la presencia de Dios, ahí somos transformados. Es ahí donde somos transformados. Cuando nosotros estamos a cara descubierta como en un espejo en la presencia de Dios, somos transformados de gloria en gloria por el Espíritu de Dios. Pero cuando acudimos a la presencia de Dios, cuando a cara descubierta nosotros le decimos, Señor, a ti no te puedo engañar, tú me conoces, tú sabes lo que yo soy, tú sabes todas las debilidades, tú sabes todo lo que yo no puedo. Y ahí en ese momento abrirnos delante de Dios, ¿qué le podremos ocultar a Dios? Nada. Él sabe todas las cosas. No podemos ocultarle nada. Así que si nosotros quisiéramos presentarnos delante de Dios por nuestra justicia, ¿qué pasaría? Dice la Escritura que la mejor de nuestras justicias es como un trapo de inmundicia para Dios. La mejor de tus justicias. Preséntame la mejor de tus justicias. Preséntame la mejor de tus justicias, dice Dios. Y para mí es como un trapo de inmundicia. Así estamos, de ese tamaño, de ese nivel estamos. Lo mejor que pudiéramos hacer para Dios es... Entonces no tenemos un mérito, no podemos presentarnos delante de Dios con nuestra justicia. Es necesario ser revestidos de la justicia de Dios para poder alcanzar. Isaías 64:6. Si bien nosotros somos como suciedad y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja y nuestras maldades nos llevaron como viento. Así que tenemos aquí esta declaración de Pablo y que nosotros podemos hacer nuestra también. Porque ¿de qué nos serviría a nosotros vivir para nosotros? ¿De qué le sirve al hombre conquistar el mundo, alcanzar la cúspide del mundo y perder su alma en ese trayecto? ¿De qué le sirve al hombre? De nada. De nada le va a servir al hombre eso. Mejor tenemos que enfocarnos en Dios, vivir por fe, porque el justo por la fe vivirá. Así tenemos que vivir para que podamos nosotros verdaderamente apropiarnos de esta palabra y no desechar la gracia de Dios, dice Pablo en el 21. No desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Así que si fuera por la ley, si fuera guardando las obras de la ley, la justicia de Dios, entonces ¿para qué murió Cristo? Cristo o Dios hubiese dicho, ¿saben qué? Pórtense bien, hagan lo mejor que puedan y nos vemos en el cielo. Pero estábamos imposibilitados, no podíamos nosotros cumplir la ley. Y para eso vino Cristo, para cumplir la ley por nosotros. Así que no deseches la gracia de Dios. No desechemos la gracia de Dios, sino más bien hay que aferrarnos a la gracia. Hay que abrazar la gracia.
Estamos en un tiempo de gracia en el que todavía podemos nosotros aferrarnos a la gracia, aceptar esa gracia de Dios y entonces descansar en Cristo y darle el control a Dios de nuestra vida. Y ya no vivir nosotros, ya no vivir para nosotros, ya no vivir centrados en nosotros. Hay que vivir para Dios, como Pablo dice, y ahora vivo para Dios. ¿Será difícil esto? ¿Creen ustedes que sea sencillo? En realidad es fácil, porque Dios nos ha provisto todos los medios. Nos ha provisto al Espíritu Santo, que nos ayuda. Pero ¿saben por qué a veces se nos hace difícil? Porque no nos conectamos con el Espíritu de Dios. A veces queremos hacer las cosas en nuestras propias fuerzas. ¿Y saben qué? En nuestras propias fuerzas nunca vamos a poder. Porque dice el Señor, separados de mí, nada podéis hacer. Así que la clave está en que nosotros vivamos conectados con el Espíritu de Dios y en el poder de su fuerza nosotros también vamos a poder ser transformados para que podamos decir como dijo Pablo, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí y lo que ahora vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Ahí está por qué lo hizo, está el por qué, porque nos amó. Por eso se entregó por nosotros, porque nos vio débiles, porque nos vio incompetentes para lograrlo por medio de la ley. Y dijo Cristo, voy a morir por ellos para que puedan ser salvos. Pero depende de ti, que tú encuentres esa identificación con Cristo en su muerte y en su resurrección. Mientras tú no te identifiques con Cristo en su muerte y en su resurrección, tú no vas a poder expresar estas palabras. Tienes que morir a tu antigua vida y tienes que nacer a una nueva vida. Mientras tú no entiendas eso, vas a seguir igual. Vas a seguir en tu misma vida. Que el Señor nos ayude, a poder vivir de tal manera que le agrademos en todas las cosas que hacemos. Vamos a orar. Padre, te damos gracias en esta hora porque necesitamos, Señor, de ti, porque necesitamos que tú, Señor, nos fortalezcas con tu Espíritu Santo para que nos ayudes a vivir de tal manera, Señor, que entendamos que tú ya hiciste todo, que lo único que tenemos que hacer es seguir tus pisadas, que tú nos muestras que no es en nuestra propia fuerza, es con el poder de tu Espíritu, porque en la debilidad es donde somos perfeccionados. Es ahí, Señor, cuando reconocemos que no podemos, que no somos capaces, Señor. Y ahí es donde tú entras en acción y nos ayudas y nos fortaleces. Porque tú mismo, Señor, pones el querer como el hacer en cada uno de nosotros por tu buena voluntad, Señor. Por eso hoy te damos gracias en esta tarde, Señor. Queremos que seas tú, mi Dios, transformándonos y ayudándonos a vivir esta palabra, Señor, a entenderla. Ayúdanos a meditar en ella, a comprenderla, Señor. Que solamente es por medio de la fe, que solamente viviendo por fe es que podemos alcanzar la justicia divina. Y no en nuestras fuerzas, no en nuestro mérito, sino por la obra que tú hiciste en la cruz. Ahí, Señor, nos abriste la oportunidad de alcanzar estas grandísimas promesas, Señor, para nosotros. Te damos gracias en el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Pues nos despedimos
Que el Señor les bendiga y les siga guardando. A los que nos ven a través de las redes sociales les mandamos un abrazo, un saludo. El Señor les bendiga.